Palabra viva. Amén, gloria a Dios. Los que están en los medios, bienvenidos esta noche también. Y los que están por las redes, por las vías que Dios le permita llegar. Se está usando más YouTube que Facebook. Eso me ha sorprendido a mí. Las estadísticas han subido mucho en YouTube, no sé por qué. Pero bienvenidos todos también. Amén. Vamos a la palabra del Señor. El Señor el miércoles pasado nos preparó para la palabra de este año y fue confirmada por nuestro pastor en Nueva York cuando hablaba de la buena voluntad del Señor. Y también aún más porque el Señor le da mucho a nuestro pastor y le da mucha profundidad y mucha revelación. También este es el año de la buena voluntad del Señor, es el año de las dos varas, la vara de la autoridad y la vara del sacerdocio. Nosotros vamos a ir como el morguero. ¿Cuántos saben lo que es el morguero? ¿Cuántos entienden quién es el morguero? El morguero es el que trabaja en la morgue, donde llevan los cadáveres. El morguero va por partes. ¿Le entendió? El morguero trabaja por partes. O sea que vamos a ir por partes nosotros. Vamos a ir entendiendo primero qué es la buena voluntad del Señor, qué es la voluntad de Dios. Esa es una de las preguntas más difíciles para muchos creyentes responderle. Para muchos creyentes responderla se le hace muy complejo. Si le preguntan cuál es la voluntad de Dios para ti, mucha gente no sabe responderle. Y esto es parte de nuestro compromiso con el Señor y con la iglesia, que la iglesia tenga la suficiente instrucción para responder preguntas tan claves, tan elementales. Así que venga conmigo al libro de Efesios, capítulo 5, del 15 al 17. Vamos a leer 2 versos. Recuérdense que el sábado los niños que son menores de 12 años, hay una convocatoria del Ministerio de los Niños para tener un tiempo de festividades con ellos y de compañerismo, pero todo es bíblico, todo es cristocéntrico, así que no tengan temor de traer a sus niños a este tiempo del sábado. Amén. La palabra de Dios dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y dice Pablo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Este texto lo leímos la semana pasada, no fue el texto del 31, pero sí, desde que lo compartimos el miércoles, eso estaba en mi corazón y Dios la ha mantenido ahí y la ha abundado sobre el mismo tema para que podamos nosotros caminar este año en voluntad de Dios. No sé si usted quisiera, pero yo quiero andar en voluntad de Dios. Amados, andar en voluntad de Dios es andar en el diseño de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Que Dios nos ayude en el nombre de Jesús. El mundo se debate entre dos grupos, como dijo Pablo aquí, entre los necios y los sabios. El mundo se debate entre los insensatos y los entendidos. Lamentablemente, no podríamos dejar que en la iglesia no pasa también en la iglesia. Hay mucha gente que no sabe, muchos son en cierto modo insensatos porque oyendo se hacen de la vista gorda, pero hay también un pueblo entendido y hay un pueblo también sabio. O sea, las dos cosas pasan también en la iglesia. Necio muchas veces es el que se obstina en oír y no hacer nada. Yo sé que está mal, pero lo sigo haciendo. Amado, si usted sabe que está mal, pídale a Dios que lo ayude a vencer eso que está mal en el nombre de Jesús. Amén. No defienda o justifique lo que está mal. Lo que está mal, lo que hay que pedirle a Dios que nos ayude a vencerlo por la sangre de Cristo, a apartarnos de toda obra de maldad en el nombre de Jesús. La voluntad de Dios está revelada en las Escrituras. Ese es uno de los puntos de la reunión del lunes también. ¿Qué vamos a hacer nosotros con el estudio de la palabra? Es una de las intenciones del corazón de Dios y nuestro también, sobre todo digo de Dios, porque al que más le interesa que conozcan su voluntad es Él, que conozcan su pensamiento es Él. Es que este año podamos leer la Biblia, si es posible, de tapa a tapa, en el nombre de Jesús. Si no lo logramos este año, pues seguiremos hasta que lo logremos en el nombre del Señor. Amén. Y tenemos preparado eso, un calendario de lectura bíblica para todos los hermanos
y lo entregaremos ya el domingo o el lunes para que toda la iglesia tenga un calendario de cómo tener su lectura devocional diaria. Muy importante que usted sepa por dónde leer, qué leer, porque muchas veces no lo hacemos porque no sabemos. Hay gente que quiere pero no sabe y no es suficiente querer, hay que saber. Entonces, la voluntad de Dios está revelada en las Escrituras, pero a veces no llegamos a conocerla porque no dedicamos suficiente tiempo al estudio de la palabra y en otras ocasiones por falta de atención a la voz de Dios. No atendemos lo que Dios nos está diciendo. Y no solamente que atendemos, usted puede ser que me ponga atención, pero no me entienda, porque las cosas espirituales no se disciernen con una mente natural. Se necesita una mente espiritual. Si me comunico, dígame amén. O sea, hay cosas que si Dios no te abre el entendimiento, tú no la vas a entender, por más inteligente que tú seas, por más brillante que seas. Tiene Dios que intervenir para poderlo entender. Por eso el Espíritu Santo está presente en toda la obra de la iglesia. Y una de las más elementales es la instrucción, la enseñanza. No hay buenos maestros si el Espíritu Santo no le abre el entendimiento a la iglesia. Amén. Como dice la palabra, Pablo predicó en un lugar y había una mujer ahí que estaba escuchando y dice la Biblia, y el Señor abrió el corazón de ella para que ella pudiera estar atenta a la palabra de Dios. O sea que esto no depende de la elocuencia de un predicador o la sapiencia de un predicador, depende de Dios que abre el entendimiento. Amén. Para que no le atribuyamos gloria a hombres, sino que la gloria sea para Él. Si pude entender fue porque Dios me dio entendimiento. Amén. Damos la gloria al Señor por eso. Entender la voluntad de Dios es el reto de todo creyente, aplicado en todas las áreas, pero nosotros vamos a ir por parte. Por ejemplo, en el aspecto de la soberanía de Dios, Dios no consulta con nadie para tomar decisiones. Si usted quiere entender eso, léase el libro de Job y va a ver al final que Dios le dice a Job, Job, cuando yo creé los cielos y la tierra, ¿dónde tú estabas? Dime dónde están las fuentes dónde terminan o dónde se abren las fuentes de los cielos, dónde termina el firmamento, tú que todo lo sabes. O sea, Dios en los atributos de la naturaleza noqueó a Job porque Dios es soberano y muchas cosas la mentalidad humana no la puede entender porque dice, ¿cómo es posible que siendo Dios santo, justo y perfecto tenga misericordia de un pobre pecador como yo? Eso no lo entiendo yo tampoco. O sea, en esa parte yo diría, yo no entiendo cómo Dios pudo tener misericordia de un vil pecador como yo. Quizás alguien aquí dice lo mismo también, yo no entiendo cómo Dios tuvo misericordia de mí, porque mira, yo andaba bien metido en el fango, pero Dios tuvo misericordia. Y eso es un acto soberano. ¿Qué significa soberano? Dios no consultó con nadie. Dios no le preguntó a nadie. Dios no hizo una reunión. ¿Qué tú crees si llamamos a Eduardo Ramón Ureña para que sea parte del ejército de salvación? Dios no consultó con nadie. Él tomó la decisión por sí mismo y usó los medios que Él sabe usar para revelarse a través de los recursos que Él sabe usar. El Espíritu Santo, la palabra, la canción, el testimonio, la predicación. Porque para eso también está la predicación, como un recurso divino para revelarse a los hombres también. Por eso predicamos el Evangelio. Porque nadie de nosotros tiene la capacidad de discernir quién o quiénes Dios tiene señalado para salvación. Eso lo sabe Dios. Por eso no juzgamos, ni condenamos, ni hacemos juicio de nadie. Los juicios se los dejamos a Dios. Él es el juez de toda la tierra. Amén. No discriminamos personas por apariencias, porque muchas veces nosotros juzgamos las apariencias y nos equivocamos como Samuel. Samuel fue un hombre que vivió los 3 ministerios de Jesús. Es el único hombre en la Biblia que lo vivió. Samuel le tocó ser sacerdote, le tocó ser profeta y le tocó ser también juez de Israel o rey también. Tuvo que reinar como por un momento ser juez de Israel. Sin embargo, cuando fue a escoger a David, al ungido de Jehová, Samuel se dejó arrastrar por las apariencias y juzgó lo que veía, porque veía al primer hermano de David, Eliab, alto, fuerte, elegante, y dijo, este es el rey de Israel. Y Dios le dice, no David, no Samuel, no juzgues según las apariencias, porque tú ves lo que está afuera, pero yo veo lo que está dentro. Este no es el que yo quiero. Y pasaron así los 7 hermanos de David, y David era el octavo. En el octavo, que es el nuevo comienzo,
El que no tenía apariencia ninguna era el escogido de Dios. Eso uno no lo entiende, porque uno diría, bueno, ¿y cómo Dios va a escoger entonces a un rey que era el menos capacitado, el más débil, el que menos tenía experiencia, el que considerado socialmente quizás más despreciado? Porque para algunos reyes o para algunos en aquellos tiempos el pastorado era una de las profesiones más despreciadas. Por ejemplo, los egipcios menospreciaban a los pastores. Bueno, por eso usted ve que a la familia de José le dan una tierra aparte, porque eran menospreciados. Sin embargo, Dios los escogió soberanamente, porque en la soberanía de Dios hay cosas que nosotros no podríamos jamás entender, que Dios, dice la Biblia, que escogió lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los fuertes. En otras palabras, Dios es soberano y puede escoger al que menos usted tiene en agenda o en pensamiento para de ese hombre o de esa mujer hacer Dios un tremendo instrumento para su honra y para su gloria. No le importa la edad ni le importa la capacidad. A Dios le importa la disposición del corazón para obedecerle. Esto no depende de muchas letras, esto no depende de muchos títulos, esto no depende de muchos años en el Evangelio. Esto depende de un corazón dispuesto a obedecer el mandamiento de Jehová. Y aunque usted no tenga muchas experiencias ni sepa mucho de Biblia, si tiene disposición para con Dios, tiene tremendo camino ya recorrido, porque para Dios la disposición le facilita cumplir el propósito. El problema muchas veces ha sido que nosotros no queremos disponernos. Por eso Dios tiene que trabajar con nosotros hasta hacernos entendidos de que en su soberanía Dios no escoge por escoger, Él escoge con propósitos. Amén. Por eso, en la voluntad soberana de Dios, si usted está aquí, usted no está aquí por casualidad. No está aquí por casualidad. Si está en la radio o la televisión, no está por casualidad. En Dios no existe esa palabra. En Dios existe propósitos. Y en la soberanía de Dios está nuestra salvación. Nos salvó porque nos amó con amor eterno. En la soberanía de Dios está la revelación de Cristo, porque Jesús divide los tiempos antes de Cristo, después de Cristo. La historia lo enseña así. Pero para nosotros lo aprendimos en el 7º, 8º grado, en la historia, nunca nos dijeron que Jesús era y es y será por los siglos de los siglos el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca nos dijeron que Jesús fue el que fue a la cruz a pagar nuestra deuda porque nosotros no podíamos pagarla. Nunca nos dijeron que Jesús fue el que con su sangre limpió nuestros pecados. Nunca nos dijeron que Jesús venció al diablo, venció la tumba, venció la muerte, y venció los infiernos y se levantó con poder. Eso no nos lo dijeron. Aún posiblemente nos lo dijeron, pero hasta que Dios no nos abrió los ojos no lo entendimos. Porque tiene Dios que intervenir. Amado, en la obra de Dios tiene Dios que intervenir. Por eso hay algo del ministerio que yo se lo comparto con todo gozo. Es que Dios no es como los hombres en el contexto terrenal que hacen de los estatus, de los puestos, una jerarquía y se quedan allá lejos mirando a sus subalternos. Dios no, Dios siempre va con su pueblo. Dios siempre va con su pueblo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios viene con nosotros, nos alegramos porque seguro está la victoria, porque Dios está con nosotros. Él prometió estar con nosotros. Entonces, en su soberanía, escogió hombres débiles, flacos, como usted y como yo, para que le sirvamos. Eso es un acto soberano, ¿verdad? Porque usted no lo pensó, ni yo tampoco. Ahora, en la soberanía de Dios, revelarse, también entra la voluntad moral de Dios con nosotros, donde empieza el aspecto de la santificación. ¿Qué es eso de santificación? Bueno, el Señor nos empieza a hacer entendido de lo que no agrada a su corazón y de lo que agrada a su corazón. Y nos empieza a dar instrucción de cosas que nosotros pensamos que estaban bien hasta que por la palabra nos dimos cuenta de que estaban mal. Y puede ser que usted la haya tomado muy a la ligera hasta que un día se le abren los ojos. Esa parejita que usted vio ahí, hace como 2 meses vinieron a mi oficina a hablar conmigo y hablaron un rato. Y él tenía muchas inquietudes, y tenía tantas inquietudes que él pidió una cita y se reunió conmigo. Yo lo recibí, vamos a hablar, y empezó a hacerme preguntas, yo a responderle, hacerme preguntas, yo a responderle, hasta que tocamos el tema del matrimonio. Cuando tocamos el tema del matrimonio, yo le dije, bueno, hermano, mira, tú puedes amar a tu esposa con locura, puedes amarla con todo tu corazón, puedes darle todas tus necesidades,
pero tú andas fuera de la legalidad de Dios. ¿Por qué? Porque tu matrimonio no está avalado por la misma ley de los hombres. Entonces, si tú quieres agradar a Dios, tú tienes que alinearte a los designios de Dios. Y la Biblia manda a honrar el matrimonio. Tú tienes que tener en cuenta que ese es el primer organismo que Dios creó, fue la familia, y tenemos que honrarlo en la familia. Y ese jovencito que pasó ahí con su esposa y sus niños dijo, si las cosas son así, yo me voy a casar. ¿Qué significa eso? Que él escuchó la instrucción y él se dispuso a obedecer la instrucción. Y el pastor declaró la palabra de bendición. Y es así, vendrá bendición sobre ti porque la bendición es el resultado de la obediencia. Hay gente que le quiere atribuir la bendición a casualidades, a cosas. No, es la obediencia de Dios. La obediencia agrada a Dios, y el Dios nuestro bendice por dos maneras. Bendice por el pacto, porque Él es Padre, y bendice por obediencia. Yo quiero las dos. Yo quiero las dos. Porque aunque yo fuera infiel, Él permanece siempre fiel. Pero yo quiero que Dios me bendiga porque está agradado de mí. Porque ha visto que estoy dispuesto a obedecerle. Y en su contentamiento Él me bendice. Entonces, cuando hay obediencia hay bendición. Lo que decía el pastor otra vez, y corroboro con él, muchas veces Dios revela cosas. Por ejemplo, las primicias, nosotros no siempre hablamos de ellas ni las enseñamos porque para muchos se ha torcido la enseñanza. Yo queriendo evitar, no siempre enseño esas cosas, pero yo la practico también. Y a los que son íntimos le comparto también, y los que creen en la revelación lo hacen, pero no se lo impongo. Ahora, el que entiende que si las primicias son santificadas, son para Dios, el que recibe la revelación y la practica, lo hace como para agradar a Dios, entonces Dios ve el acto de obediencia y Dios lo bendice. El que hace el gesto de primicias como un negocio, queriendo manipular a Dios, Dios no admite cohecho, a Dios no se le doble el brazo ni se le doble el pulso, a Dios se le agrada. Entonces, es diferente. Por eso, en la voluntad moral de Dios, Él te va a hacer sentir por el Espíritu Santo lo que no está bien, pero también te lo va a decir por la palabra. Hay muchas cosas que nosotros hacemos que creemos que están bien, y cuando vamos a la Biblia nos daremos cuenta de que no están bien. Entonces necesitamos escudriñar más las Escrituras. Amén. ¿Cuántos quisieran conocer la voluntad de Dios para su vida? La voluntad de Dios ya está plasmada en las Escrituras. Algunos dicen en un 80%, otros dicen que en un 100%. Yo no creo que sea en un 100%, porque si fuera en un 100% no tuviéramos que orar. Hay cosas que tú tienes que orar para discernir la voluntad de Dios. Amén. Hay cosas que tú le pones señal. Yo estaba en el baño, antes de venir siempre voy al baño y me encuentro con un siervo de la casa y me está hablando y me dice, pastor, mi esposa está embarazada, y celebramos ese embarazo y celebramos la bondad de Dios sobre esa parejita. Y me dice, tengo una lucha con el nombre, pero estaba dormido y me vino un nombre a la cabeza, y cuando me vino ese nombre como que me desperté como sobresaltado. Pero después un amigo mío que vive en Puerto Rico me manda un texto bíblico y me manda un texto que contiene ese nombre. Entonces, de una manera extraña, el 31 se presenta cuando se hace como una obra cantada. Cuando es una obra cantada, ¿cómo se le llama? Un musical. Los jóvenes hacen como un musical y el personaje central era ese personaje. Y se junta y le dice, ven acá, el personaje que tú hiciste en la iglesia del 31, ¿cuál era? Tal. Oye, pero ya van varias. Entonces dice, voy a buscar el significado en un diccionario que yo tengo. Cuando él va a buscar el diccionario está roto. Y nada más le queda como la mitad del diccionario. Pero qué cosa más extraña. El diccionario llega hasta precisamente el personaje que es el nombre. Entonces, si tú tienes un poquito de discernimiento, ¿qué tú entiendes? Que eso es voluntad de Dios, que Dios te lo está diciendo ya. Amén. Entonces, la verdad del aspecto moral de Dios es muy amplio, porque vamos a hablar de santidad, y la santidad es una de las doctrinas más conflictiva, porque para algunos unas cosas es pecado, para otra cosa no es pecado, para algunos hay cosas que son completamente hasta absurdas, pero
y la consideran pecado, pero hay otras que son verdaderamente bíblicas, que son desagradables a Dios y debiéramos nosotros conocerlas. Pero vamos a ir desarrollando eso en el tiempo. El tercer punto es de la voluntad individual, porque es muy posible en el llamado de Dios que Dios tenga en su soberanía, en su voluntad individual, lo que Él tenga reservado para el pastor Upia no sea lo mismo que sea para mí. Porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu como Dios ha querido y para provecho. No todos somos oreja, no todos somos nariz, no todos somos ojo, somos un cuerpo. Y Él pone los órganos y los miembros en el cuerpo como Él quiso, dice la Biblia. Y le da las funciones que Él quiere, dice la Biblia. Ahora bien, ¿cuál es el punto? El punto es saber qué soy yo en el cuerpo de Cristo. Yo le puedo decir esto con mucho cariño y respeto. Le aseguro que usted no es una verruga. Porque en el cuerpo de Cristo nadie está de más. Todo el que está en el cuerpo tiene un propósito. El trabajo puede ser discernirlo, recibirlo, creerlo. Porque muchos aún hemos tenido la revelación de lo que Dios quiere. Rebatimos eso que Dios quiere porque miramos muchas veces lo que vamos a perder o dejar. No miramos lo que vamos a ganar. Si miramos en balanza, siempre con Dios se gana. Siempre con Dios se gana. Siempre con Dios se gana. En Dios todo es ganancia. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, en Dios todo es ganancia, pero no todo el mundo lo entiende así. ¿Por qué? Porque todavía tiene una interpretación equivocada de muchas cosas. Por ejemplo, creen que los cristianos somos aburridos, creer que los cristianos tenemos que llegar a ser viejos o tenemos que llegar a la edad de venir a la iglesia con un bastón. Yo voy a gozar mi vida y después que yo goce mi vida yo busco de Dios. Amado, usted no busca de Dios, Dios te sale a buscar a ti. Y si te salió a buscar joven, bien, bendito y bienaventurado eres que en tu juventud Jehová te llamó y que te libró de tantas cosas que posiblemente tú no te puedas ni imaginar. Pero aún más, si eres adulto y Dios te llamó, y eres mayor y Dios te llamó, bienaventurado eres. Bienaventurados todos aquellos a quienes Jehová su Dios llama. Entonces, individualmente hay un llamado y hay una voluntad para cada quien. Entonces, está el conocerla. ¿Qué necesito? Necesito estudiar las Escrituras. Necesito también involucrarme en la congregación. Necesito también orar a Dios para que vaya revelando qué quiere que yo haga. Por eso usted va a leer conmigo un texto bien simple. En el libro de los Hechos, capítulo 9, va a leer un texto simple, pero demasiado poderoso en el contexto de lo que fue el apóstol Pablo antes de ser apóstol, pero ya para Dios lo era. Abra su Biblia, Hechos capítulo 9 del 1 al 6, por favor. Rapidito. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte. Oiga, amenazas y muerte. No solamente era amenazas, sino también, Pablo también dio su voto para que llevaran 2 o 3 ya ustedes saben. Contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, fíjese para que usted vea cómo desde aquellos tiempos la religión ha perseguido a la iglesia de Jesucristo. Todo el tiempo. Dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, fíjese, camino con C mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Es una pregunta poderosa. Él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, lo que estás haciendo ahora te va a traer consecuencias. Él, temblando y temeroso, dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Déjeme el 6 ahí. Pablo definitivamente tenía un propósito muy elevado de parte de Dios, porque fue de inmediato al punto. Pablo no fue con vuelta ni rodeo, sino ¿qué tú quieres que yo haga?
Esa pregunta no todos los creyentes la han hecho al Señor en su caminar de fe. Por los años en la iglesia, he conocido personas que tienen años en la iglesia y nunca le han hecho esa pregunta al Señor: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Quizás usted se atreve a repetirle esta noche, ¿verdad? ¿Se atreve? Diga conmigo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué le está diciendo Pablo? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu hacer? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu corazón? ¿Qué tú tienes en agenda conmigo? Amados, los que tienen empresas aquí, negocios, los que tienen empleomanías, usted no emplea a un empleado, dicho sea de paso, y no le va a decir su función. Usted lo emplea y le dice su función. Y le define un puesto incluso. Y le dice: hasta aquí son tus responsabilidades. Dios nos salvó porque nos amó, pero no nos salvó para que nosotros nos gloriáramos de nuestra salvación. Nos salvó y nos dejó porque tiene propósitos con nosotros. Para mí la respuesta más simple: si Dios no tuviera propósito con tu vida, te salva y te lleva. Pero si Él te salvó y te dejó, algo quiere Dios contigo. El tema es que tú quieras descubrir ese algo. Lo que pasó con Pablo fue eso. Pablo quiso descubrir: ¿qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios conmigo? Y lo quiso descubrir. Y se pasó toda su vida queriendo descubrir y anhelar conocer más y más al Dios que le llamó. Y se consagró de tal manera que pudo entenderlo y servirle a Dios como instrumento, como tal. Para eso Dios le llamó. Si usted se va al versículo 15, ahí mismo, Hechos 9:15, va a encontrar que Pablo es señalado por Dios y le dice la palabra: ve. El Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. No le dijo a Pablo, pero se lo dijo a Ananías. Quizás algunos de ustedes no tengan claridad de qué Dios quiere hacer. Por eso el involucrarse es importante. Porque los que tenemos un poquito más de experiencias y vivencias en Dios, podemos ver la gracia, los dones, los talentos, la revelación, el corazón, la disposición, y podemos delinear: este varón tiene una palabra evangelística en su boca, este varón es un intercesor o es una intercesora, este es un guerrero espiritual, o este es un adorador, o este es un pastor. El muchacho tiene un corazón pastoral, y muchachas con corazones pastorales también. ¿Por qué? Porque si te involucras, el cuerpo ministerial está para capitalizar tus talentos también, para ayudarte en tu crecimiento en Dios. Por eso el involucrarse es muy importante. Y es algo que mucha gente lo hace muy poco. Se quedan mirando de lejos como eso es para los pastores, eso es para los evangelistas. Amado, nada más no son pastores y evangelistas los que sirven a Dios. Todos los llamados y santificados somos llamados a hacer algo por la obra de Dios. Y no tiene que ser un ministerio de los 5 grandes ministerios, no. Hay muchas maneras de servir al Señor. Entonces, en la revelación de la voluntad individual, entra el llamado de Dios, entra el ministerio que Dios tiene para ti, entra el tiempo de Dios, ahí entra la mujer con la cual Dios quiere que tú te cases si no eres casado, ahí viene la honra que Dios quiere darte como padre si ya eres padre, o como hijo si ya eres hijo, si tienes padres vivientes, que honre a tus padres. Si vas a invertir, también viene la revelación de la inversión. Si vas a viajar, si vas a comprar, el Señor empieza a revelar su voluntad individual. ¿Aló? Y eso es algo de la cosa que todos deberíamos consultar también. En el contexto individual: Señor, me están ofreciendo un negocio, pero tengo que orar a Dios. Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es de muerte. Entonces, puede ser que me presenten un negocio que a mí me luzca bueno, pero el Dios mío, que tiene el conocimiento del futuro, me pueda revelar si es su voluntad o no. Y hay maneras de Dios revelarlo. Lo puede confirmar por sueños. También Dios habla por sueños. Lo puede confirmar por visiones. Lo puede confirmar por voz profética. O lo puede confirmar por el Espíritu Santo, dándote la certeza de su paz.
en medio de esa decisión. Amado, si usted va a tomar una decisión que trasciende, cuando digo que trasciende, significa que es relevante. Por ejemplo, no estoy hablando de ponerse una gorra, ponerse una ropa, ponerse unos tenis, no, estoy hablando de casarse, comprar, mudarse, abrir un negocio, hacer un viaje de proyectos. Ore a Dios, no se mueva tan ligero porque eso no es algo simple. Eso puede determinar su futuro para bien o para mal. Yo creo en llamados, yo creo en hombres y mujeres que Dios quiere usarlos, pero no han esperado el tiempo de Dios y se han ido antes. ¿Y qué le ha pasado? Que se van a pique. Y no es que no tengan el llamado, es que no era el tiempo del llamado todavía. Porque Dios hizo todas las cosas hermosas en su tiempo. Cuando llegue tu tiempo, hermano, es como la mujer cuando va a parir. Cuando la mujer va a parir, nadie la va a detener, va a parir. Aunque le digan que no es el tiempo, aunque le digan que todavía no, aunque le digan que se aguante, ¿qué se va a aguantar? Los dolores de parto, las contracciones están, el muchacho va para afuera, no hay quien lo detenga, va a parir el muchacho. Así es el llamado. Cuando Dios te llama, cuando Dios dice es tu hora, es tu tiempo, Él lo va a confirmar, Él lo va a ratificar, Él lo va a confirmar y nadie lo va a detener. Pero si no es el tiempo de Dios y te vas a destiempo, a un llamado, a una obra ministerial, hermano, tú puedes estar seguro que si no es el tiempo de Dios, no te va a ir muy bien. Y por eso muchos hermanitos y hermanitas, lamentablemente, lo digo con dolor, porque son gente de que tienen llamados, pero no han esperado el tiempo. Una cosa es la palabra profética y otra cosa es el tiempo del cumplimiento profético. La mujer desde que concibe, nosotros que somos pro vida, desde que la mujer concibe, desde que la mujer queda embarazada, hay vida. Pero ese muchacho tiene que cuidarse hasta el tiempo de su nacimiento. Esto me comunico. Entonces, en la parte individual, todos nosotros estamos involucrados en este propósito de Dios. Todos estamos en esto. Ahora, no todos hemos preguntado, ¿qué quiere Dios con mi vida? ¿O es casualidad que yo esté aquí? ¿O es casualidad que yo esté en los medios? ¿O es coincidencia de que Dios me haya puesto este sentir de hoy venir a la congregación y el Señor hablar de la voluntad, de su voluntad, que Él quiere que yo ande en su voluntad, que Él quiere que yo haga su voluntad, yo que tengo que tomar decisiones, yo que estaba pensando hacer esto, yo que estaba pensando en comprar, vender, mudarme, invertir, y Dios me dijo, ora, pide dirección, pide confirmación, ponle el velloncito como Gedeón a Dios para que sea Dios quien te dirija y te confirme. Porque si tomaste una decisión fuera de la voluntad de Dios, te puede traer consecuencias y serias. Y escuchen esto los que son solteros, piensen bien cuando se vayan a casar o se vayan a enamorar de alguien, piensen bien. Hay cosas que están reveladas en las Escrituras. No me venga a mí con que yo lo convierto. No, él es inconverso pero es buena gente. Yo lo convierto. No, la Biblia dice no harás yugo desigual y se acabó, punto. Espere el tiempo de Dios a que él o ella se defina por Cristo y después que tenga la definición por Cristo, usted toma la decisión si es que da testimonio. Porque yo he visto mucha gente venir a las iglesias a dar apariencia de que están convertidos, de que quieren buscar de Dios hasta que logran conquistar a la muchacha. Después que la conquista, patica para qué te tengo. Lo he visto de los dos lados. He visto mujeres hacer eso y he visto hombres hacer eso. He visto las dos. Pero ¿por qué pasa? Porque no consultamos. Amado, una decisión como casarse, hay que preguntarle a Dios muchas veces. Muchas veces. Mudarse muchas veces. Invertir dinero en este tiempo hay que preguntar. Un ministerio hay que preguntar. Pero para yo saber necesito involucrarme con Dios, con su palabra y con los hombres y mujeres de Dios también. Porque Dios puede usar uno de ellos para hablarme. Es muy posible que Dios esté usando mi boca para decirte a ti, cuidado con lo que vas a decidir. Aló. Cuidado con lo que vas a decidir. Hay decisiones que pueden ser, hermano, trascendentales para bien como para mal también. Diga conmigo, ayúdanos, Señor. Que el Señor ponga su temor para nosotros no ser ligeros en tomar decisiones que son, por ejemplo, si yo tengo que ponerme esta chaqueta que me puse hoy, yo no tuve que orar mucho para ponérmela. Yo simplemente busqué en mi closet y dije, tengo mucho que no me pongo esta y me la puse, punto. Pero
para discernir la palabra que voy a compartir con mis hermanos, sí tuve que orar, sí tuve que leer, sí tuve que escudriñar y tuve que esperar que Dios trajera y alineara mis pensamientos a su palabra para compartirla con ustedes. Porque esto no es simple. Esto no es simple hablar, esto no es una retórica, esto es simplemente diseño de Dios. Y es diseño de Dios que usted conozca su voluntad. Es el deseo de Dios que usted conozca su voluntad. Y en su voluntad soberana te salvó. En su voluntad soberana te miró. En su voluntad moral te está haciendo entendido de lo que es bueno y de lo que es malo. Le voy a dar un ejemplo contundente y fuerte. Va a chocar. ¿Está listo? Yo no tengo nada en contra de que una persona venga a la iglesia con tatuajes. Pero sí tengo en contra de que un cristiano que conoce a Dios se tatúe. Porque no es lo mismo. El que lo hizo en desconocimiento será juzgado. Pero el que lo hizo en conocimiento no. No me venga con esa, papá. No me venga que eso está de moda. No me venga que es una crucecita. No me venga que es un angelito. No me venga que es un corazón. No. Porque ya usted conoce la voluntad. Porque eso está en la palabra. El que lo hizo en desconocimiento, bienvenido eres. Welcome aboard. Bienvenido a la casa. Pero está en desconocimiento. Eso es diferente. Amén. Yo no tengo ningún problema que un varoncito venga aquí con 2 aretes, con un arete. No tengo ningún problema con eso. Lo recibo como venga. Pero uno que ya conoce a Dios, uno de esta gente que están en la alabanza, que me venga a mí con un arete, hermano, mire, para subir aquí arriba va a tener problemas y serios. ¿Por qué? Porque ya conoce. Ahora, el que no conoce, yo le puedo dejar pasar que no conoce. Y como no conoce que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que él representa a Dios y que él tiene una obra delegada en la tierra de llevar el nombre de Dios donde quiera que él vaya, usted representa a Cristo. Entonces, usted no lo quiere representar mal, ¿verdad que no? Entonces, por eso, ya conociendo eso, usted cuida el templo del Espíritu Santo. Estoy hablando en español, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque también vemos cómo muchas cosas se toman a la ligera y a la ligera se dejan pasar y a la ligera vemos y decimos no, porque ustedes están en el viejo continente, ustedes son tercermundistas, amado. La Biblia sigue siendo la Biblia. Me comunico, ¿verdad? Entonces, en la voluntad individual está que yo sepa, que yo entienda que Dios que me salvó, Dios que me llamó, quiere hacer algo con mi vida. Aló. Mire, esto es tan humano. Cuando Dios llamó a Moisés, Dios le habló a Moisés de una manera extraordinaria. Se le reveló una zarza ardiente, un arbusto del campo que tomó forma como si fuera un árbol gigante, y la zarza es pequeña, y se encendió la zarza, y de repente sale la voz de Dios de la zarza y le dice a Moisés: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Dios trató con Moisés y le reveló a Moisés su diseño y propósito. Y dice: he descendido, he oído el clamor de mis hijos y te he escogido a ti para que tú le liberes. Y Moisés, sabiendo que Dios le había puesto ya varias formas de evidenciar que era Dios que lo estaba llamando, le dijo: manda a Aarón. Eso es humano, hermano. Eso es humano. A la hora de hablar de la voluntad individual, cada cual no mira el propósito que Dios tiene con él. Y si lo mira conforme y según su conveniencia. Piensa en lo que le conviene a él, no en lo que Dios quiere. Cuando usted entiende soberanía de Dios, usted no argumenta con Dios. Donde tú me necesites, ahí yo voy. Para lo que tú me quieras, aquí yo estoy. Porque si tú me llamaste y me pusiste ahí, tú me vas a ayudar y me vas a capacitar para que tu nombre sea glorificado. Dios al que llama capacita, y al que Dios capacita, Dios lo respalda. Entonces, en la voluntad individual yo debo querer saber qué Dios quiere conmigo. Que usted tenga en el corazón un ardor como la zarza de Moisés, que diga: ¿qué Dios quiere conmigo? Dios me salvó. El Señor se me reveló, me perdonó mis pecados, me sacó del fango cenagoso y ahora me ha puesto en su cuerpo y soy parte del cuerpo de Cristo. Pero Él tiene una obra para mí, algo que Él quiere que yo haga para Él dentro del cuerpo de Cristo. ¿Seré un predicador? Posiblemente no lo sea, pero puedo ser un instrumento de gran bendición en otra área del ministerio y del cuerpo de Cristo, que no tenga que aparecer ni públicamente.
¿Me comunico? Entonces, empezamos hablando de la voluntad de Dios, aplicada ahora a nosotros como creyentes. El miércoles pasado hablamos de la voluntad de Dios aplicada a los que no conocen. ¿Qué quiere Dios con los que no conocen? Dios quiere que le conozcan. ¿Y cómo lo van a conocer? A través del testimonio de la iglesia de Cristo. A través de la predicación lo van a conocer. A través de que tú le compartas las bondades de Dios lo van a conocer. A través de que tú le lleves en oración para que Dios se les revele lo van a conocer. Ahí entra la voluntad de Dios para con los que no conocen. Oremos siempre por los que no conocen al Señor. Oremos siempre por nuestra ciudad. Esta mañana en la oración de la madrugada orábamos por los ministerios, orábamos por la nación, por las autoridades. Y no sé quién fue, no recuerdo ahora quién fue que oró por el presidente. Nosotros oramos por el presidente siempre. No solamente como autoridad, sino como persona y como alma, nuestro presidente, para que se les revele la bondad y la verdad de Jesucristo. Pero también como presidente para que Dios lo dirija y lo guíe y le dé firmeza en decisiones delicadas para la nación. Oramos por ello. Tenemos que seguir orando siempre por los de afuera. Siempre oremos en el nombre de Jesús. Cuando una persona viene a la casa, ¿cómo lo recibimos? Con oración y con palabras de bendición en el nombre de Jesús. Ahora, los que ya conocemos, ¿tiene Dios un propósito con nosotros? Sí. Porque soy salvo, ¿y qué? No, soy salvo, pero ahora empieza Dios a hacer una obra de regeneración, de santificación en mí, que va a tomar un tiempo hasta que Cristo venga. Porque en este cuerpo nadie logrará la santificación perfecta. Esta carne está vendida al pecado, opuesta a Dios, y en este cuerpo de carne nadie va a lograr perfección. Lo lograremos en la glorificación. Pero mientras tanto vamos creciendo en santificación mediante la obediencia a la palabra. ¿Estoy hablando en español? ¿Me estoy comunicando? Me interesa darme a entender y les ruego al Espíritu Santo que nos haga entendidos. Abra su Biblia, 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Vamos a ver para nosotros qué quiere Dios, qué quiere hacer Dios con nosotros. 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Si me ayudan arriba, se lo agradezco, mire, en el alma. Si no, lo perdono. 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Dice Pablo: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues es la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Que nos apartemos de fornicación, ahí entra el aspecto moral. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Este aspecto es uno de los aspectos más conflictivos que hay, porque cuando se habla de santificación, la religiosidad, la estructura lo lleva a lo externo, a lo que se ve, a lo medible, a lo visible. Somos santos por dentro y por fuera. Eso es algo que debemos también considerar. Si lo de afuera se le puede llamar santo porque tiene una apariencia santa, según nosotros tiene apariencia santa, pero habrá que ver si es según Dios. Porque ahí entramos en un aspecto que es muy complejo porque tiene que ver hasta con las culturas. Por ejemplo, en el mundo, hermano, hay 7,000 millones de personas, hay 5 continentes. Hay cosas que para uno puede ser que sean completamente pecaminosas y para otros no sean nada. Tuve un amigo que fue a África y predicó en una tribu salvaje en África, y los cultos en África duran 5 horas donde él estaba, en piso de tierra. Las mujeres adoran pecho afuera. O sea que una persona que tenga problemas de sexualidad no puede ir a adorar en una iglesia así. Los hombres adoran con taparrabos. ¿Por qué? Porque es una tribu salvaje.
y a ellos se les predica en un dialecto. Entonces ahí tengo yo que ser entendido de en qué contexto estoy hablando el evangelio. Por eso usted va a ver que aunque prediquemos el mismo evangelio, si yo que predico aquí, que predico por muchos años, cuando fui a la cárcel de La Vega una vez hace muchos años y prediqué en la cárcel, hermano, el predicador más ridículo que usted ha conocido fui yo ese día. Porque para usted hablarle a los presos, usted no puede hablar a los presos con un lenguaje fino, buscado, rebuscado. A los presos tienen que hablarle en su lenguaje, en su verdad, en su jerga, porque si no te miran mal. ¿Me comunico? O sea, Dios en su soberanía tiene múltiples formas de alcanzar y de lograr sus propósitos. Pero en el final, en el trasfondo, es el mismo objetivo, que santificar mediante la predicación de la palabra. La palabra es la que santifica al hombre. La obediencia a la palabra santifica al hombre. Yo no tengo que dejar, yo solamente tengo que obedecer a Dios. No se preocupe por dejar de fumar o dejar de beber o dejar de hacer lo otro. Preocúpese por obedecer a Dios, punto. Que esa sea su preocupación. Si esa es su preocupación, usted va a entrar en voluntad de Dios y va a ir conociendo que la voluntad de Dios, cuando se pone por obra, lo va a ir limpiando de toda maldad. La palabra, Juan 17:17, rapidito. Juan 17:17. La palabra dice, este es un texto muy clásico, muy famoso. El Señor Jesús hizo una oración pública. Y la única oración pública más larga de Jesús es esa. Y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oiga, el Señor Jesús estaba rogando al Padre para que santificara su iglesia en su verdad. ¿Y cuál es su verdad? La palabra es su verdad. La lectura de la palabra combinada con la obediencia a la palabra, trae santificación. Porque no es suficiente que usted me diga yo leo la Biblia. No es suficiente. Porque si la ley no la obedece, entonces está invalidando la palabra. Es más peligroso incluso ser un lector de la Biblia y no obedecerla que una persona que no la lea. Porque el que la lee y no la obedece está menospreciando al escritor, al autor de ella. Diga conmigo, ayúdanos, Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La santificación no es que yo dejo de beber o yo dejo de fumar o yo dejo de mujeriar o yo dejo de lo otro. No, la santificación es yo aplico la palabra y la palabra empieza a limpiarme. La palabra empieza a hacer un proceso que yo no lo puedo explicar humanamente porque la palabra no tiene para nosotros una incidencia completamente humana. La palabra es espiritual, no es humanista, no es psicológica, no es psiquiátrica, es espiritual. Entonces el hombre nuevo que está dentro de nosotros, creado según Dios, se alimenta de esa palabra y crece según lo alimentemos. Entonces según crece ese hombre nuevo, el hombre viejo se va ahogando y se va muriendo. El hombre viejo carnal en Adán te pide que le des cerveza y le des vino, le des ron. El hombre espiritual dice, bébete un buen morir soñando y date una buena cena y apártate de todo lo que te puede arrastrar a practicar cosas desagradables a Dios. Y Dios mismo te va haciendo entendido de ellas. ¿Cómo lo hace? Por el Espíritu Santo. Amado, nunca ha sido preocupación nuestra ir a las casas de los hermanos a ver si beben, a ver si fuman, a ver si bailan, a ver si juegan, a ver si tienen cuadros guindando. Nunca ha sido esa nuestra preocupación. Nuestra preocupación ha sido instruirte en la palabra y dejarte a ti la opción de obedecer o desobedecer. Y queremos una iglesia que sea consciente de que su obediencia es voluntaria. Amén. Porque Dios no va a recibir una obediencia que no sea voluntaria. Si es una obediencia a palo, si es una obediencia a la fuerza, si es una obediencia impositiva, deja de ser agradable a Dios. Todo lo que se le ofrezca a Dios tiene que ser voluntariamente.
Nuestro servicio es voluntario. Pero porque sea voluntario no es medalaganario. ¿Usted interpreta eso? O sea, yo sirvo a Dios voluntariamente, pero no como me da la gana. No, hay un orden de servicio. Amén, mis amados. Todo lo que le doy a Dios es voluntario, pero no es a mi manera. Es a la manera que Dios me instruyó, me reveló. Amén. Por eso usted ve que se rompen los programas de cánticos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la libertad del Espíritu y no tenemos una estructura en el canto. Y muchas veces la alabanza se mete en aprieto porque hay una canción que hace 15 años que no la cantamos y de repente el Espíritu Santo dice, canten tal canción, y todo el mundo está mirando ahí arriba y uno aquí cae, bueno, saquemos de abajo y vamos arriba en el nombre de Jesús porque aquí manda Jehová. Pero si fuera una estructura, hay que meter a Dios en una estructura y en un programa. Amado, Dios no cabe en estructura ni cabe en programa. Por eso la ofrenda voluntaria, el servicio voluntario, la obediencia voluntaria es lo que puede agradar a Dios. Yo le estoy compartiendo la palabra, el consejo de Dios, pero yo no voy a irme detrás de usted a ver si usted va a hacer o no va a hacer. Quien va a ir detrás de ti es el mismo Dios que te habló por la palabra. Y por eso creemos en que la guianza del Espíritu Santo no puede desligarse de la iglesia en nada. No solamente cuando estemos en el templo. Cuando usted se vaya a montar en su carro, el Espíritu Santo debe irse con usted también. Cuando usted llega a su casa, debe estar el Espíritu Santo ahí también con usted. Cuando usted vaya a dormir, el Espíritu Santo debe guardar su sueño también. Y cuando usted se levante mañana a las 4:30 para la oración, si es de los que se levanta, si no, sigue usted dormido, nosotros oramos por usted hasta que Dios lo levante usted también y se una a nosotros en el nombre de Jesús. Pero todo debe ser voluntario. Voluntario no significa medalaganario. Para los que puedan interpretar, no, porque yo estoy sirviendo a Dios. No. Aunque lo estemos sirviendo, como decimos nosotros, por amor, el amor no es a lo que yo quiera. El amor tiene sus reglas. Por ejemplo, yo no puedo decir que amo a mi esposa si la maltrato. No, eso sería cuestionable. Si yo digo que amo a mi esposa, yo debo tratarla como tal. Yo debo ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Si yo sirvo a Dios voluntariamente, lo debo hacer como Dios merece, con excelencia y con esplendor. Amén. Entonces, la palabra misma se va encargando de limpiarnos. No fue que yo dejé, fue que la palabra me quitó. La palabra cortó, la palabra limpió, la palabra hizo una operación en mi mente, en mi corazón, y la ira y el enojo y las actitudes incorrectas se fueron desvaneciendo de una manera milagrosa. Y por eso la gente dice, por fulano está, que tú lo ves y no lo conoces, porque se ha producido un cambio en él. Es que la palabra se encarga de hacerlo de una manera impresionante, como la palabra de Dios convierte. Dicho sea de paso, la palabra es la que convierte, ¿usted sabía? Salmo 19, la palabra es la que convierte el alma. La palabra es la que te hace volverte a Dios en espíritu y en verdad. Cuando tú crees la palabra y dices, esto es palabra de Dios, yo no puedo tomarlo a la ligera. Amén. Debo darle el valor que tiene, porque esta es la palabra que Dios me dejó para que me guíe por el camino eterno con la guianza del Espíritu Santo. Amén, mis amados. Estoy casi terminando. Segunda de Pedro 1:19. Abra su Biblia. Segunda de Pedro 1:19. Tengo varios textos más, pero no vamos a irnos gradual. Dice la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Levante su Biblia. Esa es la palabra profética más segura, es la Biblia. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo que significa que la palabra se toma un tiempo también. Recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, mi hijo mayor, el varón, un día le estábamos dando un jugo de zanahoria. Y
como que él no entendía mucho eso del jugo de zanahoria, que para qué era ese jugo, que por qué ese jugo, que por qué no de naranja, que por qué no morir soñando. Y él, pequeñito, le hemos dado el jugo y él se bebe el jugo y le decimos que no, que la zanahoria era buena para los ojos. Tiene vitamina A, tiene betacarotenos, cosas así, los doctores. Entonces él hizo así, se tomó un trago de jugo y me dijo: papi, mírame, ¿cómo están mis ojos? O sea, él expectaba, siendo un niño, que el tomarse un vaso de jugo, un sorbo de jugo, le iba a cambiar los ojos. No, no es así. La palabra hace un efecto y se queda martillándonos en nuestros corazones, trabajando en lo interior, trabajando donde el hombre no ve, trabajando donde el hombre no llega, trabajando donde el psiquiatra no llega, trabajando donde el psicólogo no llega, trabajando donde el libro de autoayuda no llega. Ahí está la palabra martillando, trabajando, hasta que de ti salga y brote de tu corazón el lucero de la mañana y se revele Cristo en ti a través de la palabra que está en ti. ¿Por qué? Porque Cristo mismo es la palabra misma dentro de ti. Entonces, cuando la palabra cobra vida en ti, la palabra de Dios es santa, perfecta y es pura. De tal manera que cuando hace su efecto, ¿qué efecto va a hacer en ti? Santificarte también. Por eso la santificación no es preocuparme por dejar cosas. La santificación es preocuparme por obedecer a Dios. De lo demás se encarga Él. Hermanos, no tengamos preocupación si todavía no hemos vencido en algunas áreas. Tengamos preocupación por obedecer a Dios, porque la palabra va a hacer su efecto en su tiempo. Sígase tomando el tratamiento. Dígale al hermano: sígase tomando el tratamiento. Sígase tomando el tratamiento. No suelte el tratamiento. Que esto va a dar su fruto en su tiempo y la gloria de Dios resplandecerá sobre usted. En el nombre de Jesús. Póngase de pie si lo tiene. Si no lo tiene, quédese sentado. Amén. Hicimos una pregunta: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Una pregunta de $1.000.000. Quizá algunos dirán: ¿qué cosa? ¿Por qué dentro de todos los cultos del año yo vengo hoy porque es el primer culto y mira con lo que Dios me espera? No, Dios te espera con el diseño eterno que Él tiene para ti. Y solamente a través de la obediencia puedes entenderlo. No creas que va a ser de golpe y porrazo. Va a tomar tiempo en Dios irse revelando, trabajando contigo, hasta que puedas entender lo que Él quiere hacer. Pero en lo que Él revela lo que Él quiere hacer, yo voy a estar tomándome el tratamiento. Voy a empezar a obedecer la inquietud de involucrarme. Yo no puedo estar mirando de lejos sabiendo que Dios tiene un propósito conmigo. Y lo va a ir revelando gradualmente. Amados, Dios no le abrió el mar rojo a Moisés, sino hasta que Moisés metió el pie en el agua. Dios no resucitó a Lázaro, sino hasta que los discípulos quitaron la piedra. Jesús no multiplicó los panes ni los peces, sino hasta que se los entregaron. Hay cosas que Dios hará, pero antes de que Dios haga, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y le voy a decir que es tan simple y a la vez tan difícil para muchos: obedecer. Obedezca, hermano. Obedezca. Preocúpese por obedecer. Preocúpese por ser obediente. Lo demás déjeselo a Dios. Amén. Incline su rostro, oramos. Padre, gracias. Esta noche tú nos sigues hablando de la voluntad, Señor. Ayúdanos a discernir. Danos, Señor, visión, discernimiento, Señor, de tu voluntad. Según tu palabra, revela tu palabra. Tu palabra revela que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero, Señor, tú nos diste un manual. Tú nos dejaste el cómo
indagar en ella. Danos deseos, Señor. Pon inquietudes como Pablo tuvo, Señor, de indagar en cuál era la voluntad de Dios para él. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí, para mi casa, para mi esposa, para mis hijos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? Dios eterno, en esta noche empezamos hablando un poquito de la santificación, que nos apartemos de toda contaminación, de toda inmundicia. Y Señor, solamente tu palabra tiene el poder para vencer todo lo que está sucio, todo lo que está, Señor, torcido, todo lo que está caído, todo lo que está distante. Solamente tu palabra lo puede hacer. Y tu palabra, Señor, es la que nos da la autoridad para vencer. Por eso decimos como Pedro dijo aquella noche frustrado, aquella mañana frustrado, dijo: Señor, no me he pescado nada toda la noche, pero en tu palabra echaré la red. Quizás algunos aquí están batallando contra deseos almáticos, pensamientos, emociones, voluntades, luchas internas y no han podido vencer. Pero esta noche, en su palabra, echa la red. En su palabra, echa la red. Obedece y déjale los resultados a Dios. Obedece, déjale los resultados a Dios. Padre, gracias porque nos das la honra de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Le da usted un aplauso al Señor? Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.